que hoy vamos a escuchar no la rechacemos, sino que la aceptemos con humildad, ya que tú tienes un fin cuando tú nos das tu palabra cada día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a abrir allí en Hebreos 10 y vamos a leer los versos del 22 al 25. Pero John, ¿qué tal si leemos primero el verso 25? Hebreos 10, 25 y luego vamos a leer los versos del 22 en adelante. Es un texto muy conocido, hemos escuchado muchas predicaciones a través de este texto también, aún no lo sabemos de memoria. Dice así la palabra: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Vamos a leer el contexto. El contexto de un texto es los textos antes y los textos después de ese texto. Los versículos del 22 al 25 habla del congregarse, ¿sí? De eso habla, ese es el tema. Entonces vamos a leer el verso 22. Cuando nos congreguemos, ¿qué dice el texto? Acerquémonos con corazón, ¿qué? Sincero. Quiere decir que cuando usted se vaya a congregar, no lo haga por presión de papá y mamá o del esposo o de la esposa. Hágalo, pero con corazón, ¿qué? Sincero. Tampoco venga para ver al chico, a la chica que me gusta, ¿sí? Ese tampoco es otra razón para uno venir al culto. Dice con corazón, ¿qué? Sincero. También cuando nos congreguemos, dice, debemos de hacerlo en certidumbre ¿de qué? De fe. Es decir, cuando se congregue, hágalo con fe. Hay personas que aún ahí sentadas, uno las ve sentadas y mirando para todos lados. Y hay gente que piensa de esa manera. Cantar. ¿Qué fin tiene eso? Venir aquí uno sentarse una hora con este calor, en vez de uno estar haciendo otra cosa. Es decir, hay personas que se acercan a Dios, pero no lo hacen ¿con qué? Con fe. También dice que si nos vamos a congregar, dice, hagámoslo purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Qué está diciendo ese texto? Que si nos vamos a congregar, lo más esencial es hacerlo de una manera santa y pura. Que usted esté bien con Dios. Hay un texto en la Biblia que dice que cuando levantemos manos a Dios, levantemos solo cuando nuestras manos estén santas, sin ira y sin contienda. De lo contrario, usted no puede levantar manos. ¿Cierto que es muy horrible cuando uno está en pecado y uno va a levantar las manos? No se siente horrible. O cuando uno está en pecado y uno empieza a cantar y uno dice, ¡ay Dios! Uno se siente mal. Por eso dice el Señor que lo mejor es uno venir a la iglesia, a congregarse, pero eso sí, con corazones purificados y lavados los cuerpos con agua pura. El verso 23 dice que cuando nos congregamos es una forma de uno mantenerse firme y sin fluctuar. ¿Qué está diciendo el texto? Que cuando aquella persona que no se congrega, pues le cuento que de firme no tiene nada y que va a fluctuar mucho. También dice el verso 24 que cuando nos congregamos es una forma de usted y yo estimularnos al amor y a las buenas obras. Cuando usted y yo nos congregamos, qué lindo cuando saludamos, cuando sonreímos, cuando conversamos, cuando nos animamos los unos a los otros. Usted mire lo que hace el congregarnos. Nos estimulamos al amor y a las buenas obras. Y bueno, ahí está el verso 25. No dejando de congregarlos como algunos tienen por... El pecado es es decir, que sea una costumbre el no congregarnos. Sí, porque todos no podemos venir a todos los cultos. No, es casi imposible. Estás enfermo, tienes que ir al médico,
se enfermó un ser querido, hay que llevarlo al médico. Es decir, hay muchas razones del por qué usted y yo, tal vez un domingo, un miércoles, no podemos congregarnos. El pecado en sí no es, uy, no puedo ir hoy al culto. No, el pecado en sí es poner eso como una, ¿qué? Costumbre. El no congregarme ya se me ha vuelto, ¿qué? Una costumbre. Pero mire la parte final, la subrayé con amarillo, porque quiero resaltar esa frase. No dejarnos de congregarnos, y más aún cuando veáis que aquel día se acerca. Estamos en los últimos tiempos. Esta pandemia son señales de los últimos tiempos. La venida de Cristo está cerca. Entonces no es tiempo de relajarnos, no es tiempo de quedarnos en casa, no es tiempo de poner como costumbre el no congregarnos. Y más aún cuando veamos que aquel día se acerca. Hoy está de moda el no congregarse. Hoy se escucha de que uno puede ser cristiano sin necesidad de ir a la iglesia. Muchos dicen, yo en mi casa oro, yo en mi casa canto, yo en mi casa leo la Biblia y he crecido sin necesidad de ir a la iglesia. ¿Sabe una cosa? Esa mentira no se la cree ni usted mismo. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. 6 razones por las cuales deberías de asistir a la iglesia. Son más, porque esta es la primera parte de este estudio. La idea es que la próxima vez cuando me toque a mí predicar un domingo, las 3 escuelas dominicales, voy a dar las otras 6. Vámonos con la primera. Salmo 133, versículo 1. Mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, no separados, no cada uno en su casa, no, juntos y en armonía. ¿Usted sabía que usted y yo somos, cuando nos congregamos, eso es un poderoso testimonio para los de afuera? Eso es un poderoso testimonio para los vecinos. El congregarnos es de gran impacto cuando la gente ve un buen grupo reuniéndose y congregándose. Yo recuerdo cuando hacíamos una sola escuela dominical, ¿se acuerdan? Cuando salíamos, hermanos, esta calle era llena de personas que subían, de personas que bajaban. Hermano, eso es de un gran impacto para los vecinos. Usted se imagina uno en un culto y que apenas salga una sola persona, eso será de impacto. O que en un concierto haya una sola persona que va a ver a ese artista. No, pues. Pero si hay una multitud considerable, eso va a ser ¿de qué? De gran impacto. Cuando nos reunimos y estamos juntos, le estamos diciendo a las personas inconversas, tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, y vamos a adorar a ese Dios grande, a ese Dios poderoso. En la Biblia, desde que usted lee el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Apocalipsis, usted va a ver de que la adoración siempre es corporativa. ¿Cómo así que corporativa? Es decir, es un grupo, ¿sí? Se habla en plural. Mire lo que dice el texto, ahí se está hablando en plural. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. El pueblo de Israel se reunía en Jerusalén, en el templo, en la sinagoga, y no eran 1 o 2, era una gran multitud, y eso era de un gran impacto para los que estaban alrededor de él.
Eso pasó hace como 15 o 18 años atrás. Yo estaba como pastor en la Gabriela y a mí me invitaron a predicar a la central. Yo no sé si en ese entonces tenía carro, no sé, o estaba varado, no sé qué pasó, pero me dio por coger bus. Yo nunca había cogido bus a una hora de las 8:30 o 9 de la mañana un domingo. Yo nunca. ¿Por qué? Porque yo pues viviendo aquí en el Popular antes de ser pastor, pues yo vivía aquí a 3 casas, no tenía que coger bus. O si era pastor, pues yo estaba pegadito ahí de la iglesia, no tenía que coger bus. Impresionante, hermanos, cuando yo me subí al bus, la mayoría de las personas de ese bus con su Biblia en la mano. Eso me impactó a mí. Yo dije, gloria a Dios. Qué testimonio tan grande le estamos dando a las personas inconversas de que nosotros los evangélicos estamos escogiendo un día, una hora para adorar a ¿quién? A Dios y a escuchar su palabra. La segunda razón está en Mateo capítulo 4, versículo 4. Y esta razón la dio nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. ¿Se acuerdan de este pasaje cuando Jesús fue tentado en el desierto? Y Jesús, mira lo que Jesús le contestó a Satanás. Dice, y respondiendo Jesús le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué está diciendo el Señor Jesucristo? Que el hombre no solo vive de las cosas materiales. Muchos de nosotros en la semana nos dedicamos a las cosas materiales, ¿o no? La mayor parte la dedicamos al trabajo, ¿o no? Otra gran parte la dedicamos al estudio. Otro tiempo la sacamos para el entretenimiento, a ver películas, ver series, salir. Y otro tiempo lo dedicamos a la familia, cosas materiales. Pero aquí Dios está diciendo que no solo de cosas materiales vive el hombre, que hay un campo espiritual en el ser humano que es de mucha importancia, que hay un alma que hay que alimentar con la palabra, que hay un Dios creador a quien debemos de adorarle y exaltarle, que hay un lugar especial donde Dios escucha nuestras peticiones y donde Dios ve nuestras necesidades. Lo que usted y yo estamos haciendo en esta mañana es muy diferente a lo que hacemos al resto de semana. Los cantos, las predicaciones, el venir a la iglesia, hermanos, tiene un fin. Y el fin es la salvación de nuestras almas, la santificación de nuestra vida espiritual, la conversión y el arrepentimiento. Y cuando nos congregamos le estamos diciendo a la gente que hay algo más importante que lo material, que es lo espiritual. Que hay algo más importante que alimentarnos materialmente, que estar cómodos, que hay algo más importante que disfrutar o sentir placer. Y esto no me lo estoy inventando yo. El Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, nos dejó un texto precioso, Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Quiero terminar este punto leyendo Jeremías 9, versículos 23 y 24, un texto precioso, que hace días, años que no lo leía y me llamó la atención. Jeremías 9, 23 y 24 dice, así dice Jehová, no se alabe el sabio por su sabiduría. Es decir, no se alabe la gente porque tiene algo material.
No se alabe el valiente por su valentía, que eso también es material. Y no se alabe el rico por sus riquezas. No, eso no es motivo para uno gloriarse. Verso 24. Mas alábese el que se debe de alabar, es decir, alábese aquel que se dedica a entenderme y a conocerme. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por esa palabra? ¿Qué nos está diciendo Dios? Que las cosas de este mundo están en segundo valor y que pone en primer lugar ¿qué? El conocer a Dios y a entender a Dios. La tercera razón está en Romanos 10:17. Así que la fe viene por el oír, pero no el oír cualquier cosa, no. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Hay oraciones, a veces no sabemos orar. Y yo creo que Dios se muere de risa cuando nos ves orando ciertas oraciones. Hay hermanos que dicen, Dios, auméntame la fe. Señor, multiplícame la fe. Y el Señor arriba dice, este está bien cacharro ¿no? Que le aumente la fe, que le multiplique la fe, pero no se congrega, no escucha palabra. Dios dice, ¿y cómo voy a aumentarle la fe a este hombre? ¿Y cómo le voy a multiplicar la fe a esta mujer si no escucha palabra? ¿Sabe? La fe solo viene por oír la palabra de Dios. Cuando una persona llega a la iglesia por primera vez, es una oportunidad inmensa para que esa persona se convierta a Cristo. Por eso no escatime, hermano, el valor de usted invitar a alguien para que se congregue, de invitar a alguien al culto. Haga usted ese trabajo, invítelo. Y Dios con su palabra se va a encargar de que esa persona llegue a los pies de Cristo. Porque la fe viene por oír la palabra de Dios. Voy a hacerles una pregunta. Todos los que estamos acá llegamos una vez a los pies de Cristo porque escuchamos ¿qué? La palabra. Si no hubiéramos escuchado la palabra de Dios, todavía estuviéramos en las cosas del mundo. La cuarta razón por la cual debemos de congregarnos está en Job 13, verso 23. Mira lo que dice el autor bíblico. ¿Cuántas iniquidades y pecados tengo yo? El salmista es como, aquí el autor bíblico es como muchos de nosotros, que teniendo pecado y decir, yo no tengo pecado. O si los tengo no me doy cuenta. Pero mire la parte final. Señor, hazme entender mi transgresión y hazme entender ¿qué? Mi pecado. Cuando nos congregamos, es una oportunidad para que Dios nos hable. Es una oportunidad para que Dios nos hable. Aunque Dios también puede hablarnos individualmente, pero no es lo mismo. Como lo dije en estos días en una predicación. Cuando usted lee la Biblia y usted mismo se redarguye, para mí es como uno mismo pegarse una pela. Y cuando uno se pega uno mismo una pela, uno se da ¿qué? Pasito, para que no le duela. Pero cuando Dios nos habla, no nos habla pasito. Nos habla duro, para que nos duela. Entonces no es lo mismo que Dios nos hable en la casa leyendo la Biblia porque nos vamos a dar pasitos, a que Dios venga acá en la iglesia y que Dios te hable como se debe de hablar. Cuando
yo les voy a dar un ejemplo. Pongamos un profesor de universidad o un profesor de colegio. ¿Cierto que a él le queda muy difícil darle clase uno por uno? No, muy difícil. O yo como pastor, imagínense yo preparar este sermón y dárselo uno por uno. Pues le cuento que eso es una misión imposible. Pero es más fácil coger aquí a 70, 80 personas, que es lo que hay ahora, y dar esta palabra. Entonces Dios aprovecha esa oportunidad. Dios aprovecha esa oportunidad de que todos estamos reunidos juntos para hablarnos, para darnos a entender nuestra transgresión y darnos a entender nuestro pecado. Dios, esta semana, yo creo que Dios pensó eso. Bueno, le voy a dar esta palabra a mi hijo. Yo sé que el domingo en la segunda escuela dominical va a venir fulano, va a venir perano, va a venir aquel otro. Listo. Entonces voy a aprovechar esta oportunidad para hablarles a todos esa palabra que necesitan. La quinta razón por la cual, o argumento por la cual usted y yo debemos de congregarnos, está en el Salmo 46. Y vamos a leer los versos del 1 al 5, así rápidamente. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. ¿Qué es amparo? Amparo es un lugar de refugio, es decir, supongamos, hay un peligro, entonces Dios es nuestro. Pero si llega el peligro y nos toca, tranquilo, no se preocupe, que Dios es nuestra. Otra, también dice el texto, que Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Qué es auxilio? Auxilio es cuando uno le tiende la mano a alguien que está en la mala. Eso es auxilio. Listo, estás en la mala, Dios te está extendiendo tu mano para que te saque, para salirte de ese conflicto en que estás. Pero mira lo que dice ahí, pronto. Dios no llega ni antes ni después, llega en el momento que exacto en que usted y yo lo necesitamos. Verso 2. Por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Todas esas palabras hablan de terremotos, maremotos, huracanes, todo eso. Dios dice, aunque la tierra sea removida, aunque vengan los huracanes, no se preocupe, que Dios es nuestro pronto auxilio. Dice el verso 5 y es ahí donde está el punto, donde yo quise resaltar esa frase, me pareció hermosa. Dice, Dios está en medio de su pueblo y por eso su pueblo no será conmovido. Pero mira lo que dice, Dios nos ayudará a ¿qué? Qué frase tan hermosa. Dios nos ayudará a clarear la mañana. ¿Cuántas veces hemos pasado por días oscuros, por días grises, por situaciones tan difíciles que uno cree que eso va a ser interminable? Uno no le ve fin a esa prueba, a esa dificultad, a esa necesidad. Pero Dios te está diciendo hoy que Él está para clarear la mañana. Tal vez llegaste esta mañana así y Dios te está diciendo hoy, yo te ayudaré al clarear la mañana. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Cuando nos congregamos, Dios quita nuestros temores. Desde el año pasado hemos tenido miedo con esta pandemia. Muchos han sufrido de ansiedad. Y si los vecinos nos ven asistir a la iglesia, ellos dirán, uy, estos evangélicos tienen un gran Dios. Es más grande el Dios de ellos que el miedo. Ellos están felices y no están temblando como nosotros. Ellos se reúnen mientras que nosotros, ¿qué? Nos alejamos. Recuerde que desde el año pasado una palabra que se menciona mucho es el aislamiento, ¿no?
En cambio, nosotros nos reunimos, eso sí, con protocolo y no nos alejamos. Cuando nos congregamos le estamos diciendo a los demás, a los vecinos, que la iglesia es un oasis en medio de un mundo que está lleno de ¿qué? De miedo. Que los evangélicos tenemos un Dios grande y poderoso, que hay un Dios que se preocupa por su pueblo, que no estamos solos. Mira estos textos, Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Primera de Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. La sexta razón por la cual debemos de asistir a la iglesia, y en la última, está en el Salmo 43, versículo 4. Entraré al altar de Dios, es decir, estaré congregándome. Y mira esa frase tan hermosa del salmista: al Dios de mi alegría y de mi gozo. Cuando el año pasado tuvimos que cerrar la iglesia por 6 meses, yo creo que fue algo muy duro. Tal vez de las cosas más difíciles que a mí me ha tocado vivir como pastor fueron esos 6 meses donde no nos pudimos congregar, donde las puertas de la iglesia estuvieron cerradas por 6 meses. Alguien dijo esta frase y yo sé que es una verdad: cerrar una iglesia es como cerrar un hospital en medio de una pandemia. Vuelvo y repito: cerrar una iglesia es como cerrar un hospital en medio de una pandemia. Yo recuerdo que cuando nos congregamos por primera vez, después de esos 6 meses tan largos que tuvimos, aquí hubo hermanos que lloraron cuando entraron por esa puerta. Hermanos muertos de felicidad, hermanos, se les veía la alegría por encima, brincaban, porque por fin pudimos congregarnos. Quiero terminar con este texto, Salmo 122:1. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque has hablado, Señor, a mi vida, preparando este estudio y ahora enseñándolo. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias, Dios, porque tú has hablado de acuerdo a la necesidad que tenemos cada uno de nosotros. Y oro, Señor, para que tú nos ayudes a reprender esa forma de pensar que el enemigo ha colocado en nuestro corazón, de que puedo ser cristiano sin necesidad de congregarme, que yo en la casa puedo orar, que yo en la casa puedo cantar, que yo en la casa puedo leer la Biblia. Eso es una mentira que el enemigo ha colocado en nuestro corazón y lo reprendemos en el nombre de Jesús. Señor, llévanos a nuestros hogares en paz y en bendición, y permite que esta semana que hoy comienza sea una semana donde tu presencia esté